Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, prosiguiendo con los análisis, la disección a los escenarios de la política dominicana, tenemos como invitado al doctor Carlos Félix Cuello, médico y un activista de la izquierda revolucionaria de hace muchos años. Con él vamos a hablar de qué puede hacer la izquierda dominicana frente al proceso electoral y en general su labor política, y en una segunda parte vamos a tratar sobre la situación de Venezuela. Vamos primero a una brevísima pausa. Carlos Félix Cuello es uno de los dirigentes del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, además de un médico destacado. Vamos a hablar sobre la situación de la política y la izquierda frente a este proceso electoral en esta primera parte. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, gracias. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el punto de vista, por lo menos en este caso de MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, frente al proceso electoral? Los partidos del sistema, como ustedes dicen, están todos ocupados tratando de buscar candidaturas, armar alianza. ¿Ustedes no van a participar en las elecciones? No, nosotros como movimiento de izquierda revolucionaria no vamos a participar en el proceso electoral por cuanto no están creadas las condiciones políticas, orgánicas como movimiento y como grupo para presentar una opción política que sea vista como una alternativa a la propuesta de un modelo político diferente al que vivimos actualmente en República Dominicana. O sea, ustedes no se han planteado abrir locales en todo el país, formar, tener delegados y todas esas cosas que es tan costoso, ¿no? Eso es un proceso, eso es parte de la visión que tenemos nosotros, no solo como MIR, sino como izquierda. O sea, la izquierda en la República Dominicana debe plantearse como meta y objetivo en la República Dominicana incidir en la parte político-legal del escenario político nacional, porque solo nos hemos circunscrito a participar de las luchas coyunturales, de las luchas momentáneas, reivindicativas, y eso no genera ni crea ninguna opción política en ninguna parte del mundo. O sea, cuando hay, por ejemplo, una comunidad que reclama una carretera, un camino vecinal, una escuela, regularmente los grupos populares reciben el apoyo de la izquierda en esas luchas. No, y los grupos de izquierda como estructura político-partidaria están en todas las luchas sociales, en la lucha de los campesinos, apoyo a los trabajadores, lucha comunitaria, lucha en términos sociales, pero la izquierda en la República Dominicana todavía como conjunto no hemos entendido que el mundo desde el punto de vista político ha generado un giro, ha cambiado a partir de los 80 para acá. Y una gran parte de ese movimiento de izquierda se ha circunscrito a apoyar luchas sociales, no a crear instancias políticas orgánicas que sean capaces de hacer una propuesta política a la sociedad, a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores marginados y explotados y empobrecidos para que se vea como una opción de poder, no solo en el luchismo, quedarnos en el luchismo. O sea, que la gente diga, bueno, esta gente que me ha apoyado en estas luchas ahora está optando por participar en un proceso electoral, por ejemplo, supongamos en una alcaldía o alguien va al Congreso, vamos a apoyar a este dirigente. Claro, o una propuesta político partidaria de carácter nacional, porque aquí hay todas las condiciones, hay izquierda del punto de vista orgánico suficiente como para trabajar una propuesta nacional. Pero nacional tú dices pensando en la presidencia de la República. Sí, en todo. ¿Y cómo se haría? Porque uno de los problemas de los lastres históricos que tiene la izquierda y los grupos inclusive, ni siquiera de izquierda, sino los liberales, es que son dados a la fragmentación, no se unifican.
Aquí el problema, la fragmentación es un elemento de término de suma importancia, pero lo más importante que ha incidido en que no se presente esa opción política de izquierda es la incapacidad que tiene la izquierda como concesión política, como expresión política orgánica, de entender que el espectro político nacional ha cambiado a partir del 78 para acá y todavía desde el punto de vista de izquierda, no desde el punto de vista de un grupo de gente de carácter oportunista que usan a veces la izquierda para plegarse a los grupos del poder, a los grupos de la derecha, a los grupos del sistema para buscar un cargo. No es ahí, porque este sistema como sistema capitalista, como modelo neoliberal está fracasado, está colapsado. Se necesita una opción política alternativa desde la izquierda. La gente que se llama de izquierda, incluso marxistas, leninistas, dicen algunos, que han pactado ya sea con el PLD, en un momento hasta con el Partido Reformista, con el PRD. ¿Ustedes entienden que esa no es izquierda? No. La izquierda es una práctica, la izquierda es una opción de vida, la izquierda es un proyecto político. Por ejemplo, uno que se llama Izquierda Unida. No, eso no es izquierda. Que está pactado con el PLD. No. Eso es un grupo igualito que otro, igualito que PTD, igualito que muchos grupos que son instancias derechizadas. Busca puesto en el Estado con los grupos de la derecha, pero no son un grupo político de izquierda, revolucionario, marxista, leninista, no tienen esa concesión, hace años que la abandonaron. Bien, entonces vamos a decir que la izquierda que conserva su ideología, su mística, esa sí tú piensas que debería presentar una opción. Sí, los sectores de izquierda que asumimos que estamos identificados con la acción revolucionaria, con la concepción marxista, con la concepción camañista, con la concepción leninista, con la concepción que lucha contra el sistema capitalista, contra el modelo neoliberal que existe en la República Dominicana, que tenemos existencia a nivel nacional desde el punto de vista orgánico, pero no hemos sido todavía capaces de articular una propuesta política orgánica que el pueblo la vea como la alternativa, como la opción. Bueno, tú decías que la fragmentación no es todo el problema. Sin embargo, las veces que yo he visto que se hacen algunos esfuerzos y por lo menos varias organizaciones o una organización hace un planteamiento, inclusive con un documento, en base a esto vamos a tratar de alcanzar un acuerdo. Muchas veces no se ponen de acuerdo porque el otro dice, mira, eso está equivocado aquí. O sea, hay un exceso, digo yo, de, no sé si, cómo decirle, de perfeccionismo, por un lado, que quieren que sea algo totalmente impecable, que eso en política no es posible, o exceso de ortodoxia, que quizás decir eso no se ajusta a los principios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil que la izquierda, para tratar de construir una opción en el marco del sistema, vamos a decir, porque no hay con arma en la mano en este momento, ni es una coyuntura como se dio en 1965, que ahí todo el mundo se unió para defender el país de una invasión, ¿verdad? Pero en este caso es para tratar de presentar una opción a la ciudadanía, que diga, que la gente muchas veces dice, estoy harto de estos partidos, pero no veo opción. Sí, la división no es un elemento fundamental, porque la división no te ha envuelto solo un elemento de concepción, sino un elemento de conducta, de situación coyuntural, de actitudes personales, de liderazgo. Lo que aquí hay envuelto es un sector de la izquierda que tiene una participación en las luchas sociales, en el que tiene una visión extremista sobre la necesidad de aprovechar los espacios de tipo legal que la misma izquierda ha contribuido a ganarse en el escenario de la lucha y que debe de participar. Y no es una lucha reciente, es una lucha vieja que va desde el 1905, cuando la socialdemocracia en Rusia, los comunistas revolucionarios de Rusia, a la cabeza de Lenin, había una discusión sobre participar o no en los procesos legales. Entonces aquí hay un problema de incomprensión, que aquí hay grupos que entienden que el proceso de independencia y liberación es patria o muerte vía armada. Pero no presentan entonces otra alternativa. Es todo o nada. O todo o nada. Y eso no es política desde el punto de vista revolucionario. Eso es un infantilismo, eso es un ideologicismo, es una desnaturalización de la concepción revolucionaria de la construcción del poder. Bien, pero el movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, que tú en este momento estás representando acá, ¿ha conversado, ha debatido estos temas con otras organizaciones de la izquierda? Sí, nosotros incluso la esencia de ser nuestro fue el producto de una integración de un proceso de unidad que veníamos planteándolo en las estructuras de izquierda, principalmente en uno de los espacios de izquierda, nosotros creemos que son todavía los más sanos que hay en República Dominicana, que es la IR, la Izquierda Revolucionaria, dentro de lo cual fuimos
parte de sus fundadores. Ahí se dio una discusión muy rica y desde el punto de vista político. La IR la forman. Bueno, ahí están los compañeros del camañistas. movimiento Camañita, Narciso Isaconda, el compañero del movimiento popular dominicano. Una parte, porque está dividido el Una MPD. parte, bueno, eso es parte, el MPD es real. El MPD. El PTD hay una parte ahí también. No, porque también está dividido. No, ahí no está la gente del PTD, esa gente no cabe ahí porque esos grupos no son concebidos como izquierda revolucionaria. Por cierto, que me ha causado extrañeza. Hay un señor con un discurso muy conservador, asumiendo ese discurso de los evangélicos más fanáticos, que se dice que es precandidato por el PTD. Digo, ¿y cómo ese hombre está ahí? Bueno, en el PTD tú puedes esperar cualquier cosa, porque es que ya eso se ha ido acomodando y se ha ido derechizando, ha ido asumiendo los elementos burocráticos del aparato de la burguesía, de los cargos burocráticos, los salarios, se han ido acomodando. Incluso aquí hay grupos que su degeneración ha sido tan determinante que hasta identificarse como izquierda, identificarte como marxista, como lenita, hasta eso tienen cuidado No, porque ya reniegan de eso. Entonces esa gente no... Entonces, decíamos, para retomar, en IR están Camañista, MPD. Hay grupos juveniles que hay de Bonao. Bueno, grupos que tienen incidencia local. Exactamente, hay un grupo también que tiene la visión sobre más identificada hacia el troquismo, que están también vinculados al movimiento de izquierda. Ahí hay sectores que son parte de los sectores más sanos del movimiento de izquierda. Bien, pero no ya hace 2 o 3 años que ese espacio se integró. Sí. ¿Qué ha estado haciendo para continuar trabajando? No, ellos lo que no creen en los procesos electorales. Ahora ellos participan en todos los procesos de lucha. Si es en la lucha, por ejemplo, sobre Loma Miranda, están envueltos ahí, participando en Marcha Verde, están participando ahí, apoyan los movimientos sociales comunitarios, la lucha en el norte, a través en el Licey al medio, tienen mucha participación, pero los compañeros tienen una visión que el proceso electoral, ellos en eso no se involucran. Hay algo en que la izquierda sí se mantiene unificada, históricamente. Bueno, y hasta ahí hubo división en un momento, que es, por ejemplo, en estos momentos, toda la izquierda está apoyando, por ejemplo, al gobierno de Venezuela. No, fue parte de la concesión. Nosotros tuvimos una experiencia en la IR, que para dar a conocer públicamente la IR, eso fue un problema hasta penoso, porque había grupos de esos espacios donde decía que Chávez representaba los intereses de la burguesía. O sea, muy radical. Sí, porque en Venezuela hay una izquierda que está contra el chavismo. Y que en ese momento, en el momento que Chávez dirigía el proceso, y que en ese momento la izquierda revolucionaria no podía apoyar ese proceso, puso un proyecto derechizado. Nosotros, eso es un extremismo que uno a veces ideológicamente no entiende. Pero yo pensé que ahí estaban de acuerdo. Porque en el pasado el movimiento comunista se dividió entre pro-chino, pro-soviético, pro-Albania, los no alineados. Ese era un sector que estaba vinculado a la concesión troquista. Pero finalmente nos pudimos poner de acuerdo, por eso sale la IR públicamente, en un documento que se llamó Renace la Esperanza, que se discutió a nivel nacional, donde por lo menos convencimos, pero ¿cómo tú vas a decir que Chávez representa a los intereses de la burguesía? Y podemos discutir y convencer a los compañeros que no era posible. Entonces, en estos momentos, Carlos, ¿cuáles son los pasos que se están dando para ustedes incidir, si no participar, incidir en el proceso que viene? No, nosotros como movimiento de izquierda revolucionaria, mire, la última participación que hicimos conjunta con los otros sectores de izquierda, principalmente dentro de la IR, fue con el espacio Marcha Verde. Pero en Marcha Verde nosotros planteamos incluso... Pero ahí participó todo el mundo, sí, eso era muy abigarrado. Sí, pero ahí todavía, ya nosotros como MIR habíamos participado en ese proceso de fundación y aún habíamos dicho ahí que ese era un movimiento que no tendía a tener una prolongación en el tiempo, porque había un problema de tipo ideológico y político, de confusión, y que era un movimiento que más que servirle a un proyecto social, de avance y todo, era una lucha anti-PLD que había ahí, que el problema de ellos era los PLDistas. Nosotros planteamos una acción totalmente diferente como movimiento, aún así lo apoyamos en la primera salida, el 20 de enero del 2017, y dijimos que a partir de ese momento nosotros entonces nos desligamos desde el punto de vista de la participación física hasta el día de hoy. Pues todos ellos continuaron en Marcha Verde, porque ese es el problema de esos grupos de izquierda, que son muy activistas en el tiempo social, pero dijimos que ellos van a contribuir, como históricamente se ha hecho en República Dominicana, de la década de los 80 para acá, que el sector de la izquierda apoya lucha, impulsa lucha, pero al final, desde el punto de vista del poder, se prestan a que esa participación política, esa
ese activo político que representa ese sector, lo capta el partido del sistema o de la derecha que está en la oposición y que enfrenta al gobierno. Pero entonces se desvinculan después, dicen que no van a los procesos y su lucha entonces queda simplemente como está ahora. No hay marcha verde como expresión como inició, eso todo está disperso. Aunque era previsible lo de Marcha Verde porque fue una cosa de la indignación de la sociedad que surgió, participaron gente de, eso era muy variopinto porque tú veías ahí gente de la derecha, tú veías grupos cristianos de diversas expresiones, al mismo tiempo tú veías ahí feministas, veías gente de izquierda, gente no de izquierda, pero con un pensamiento más o menos liberal. Pero políticamente se sabía que ahí no podía haber un acuerdo. No. Eso era para hacerse sentir y decirle al gobierno que no estaban conformes con lo que estaba ocurriendo. No, Marcha Verde inició con un problema erróneo del principio, porque la Marcha Verde tuvo dos consignas principales que surgió, que era lucha contra la impunidad y lucha contra la corrupción, pero para ello, y no identificación ideológica dentro del movimiento. Para ello el problema es que la impunidad y la corrupción eran los PLDistas, lucha contra los PLDistas. Y nosotros... No, pero mencionaban siempre a los demás gobiernos. No, ahí se generó un problema, porque fíjate incluso todavía hasta el día de hoy, que en Marcha Verde ningún vocero que representaba a Marcha Verde había uno o una que viniera del sector de izquierda. Todos los grupos, los voceros nacionales de Marcha Verde que se daban, representaban las posiciones de centro, del centro o antiizquierda, muchos de los que estaban ahí. Porque fíjate que llegó un momento en que la directiva de Marcha Verde no quiso ni siquiera que el grupo de izquierda levantaran bandera y se armó una discusión tremenda en esos escenarios, que por eso incluso muchos grupos se retiraron y otros volvemos a participar porque no se toleró eso. Entonces en Marcha Verde hay un sector claramente definido en principio que generó problemas porque en la lucha contra la corrupción, los sectores de izquierda que estábamos ahí, metíamos, no, pero la corrupción no es contra el PLD y la impunidad, y están también la gente de los PRM. Toda la corrupción. Se empezó a poner la cara de Hipólito, la cara de otro candidato reformista, entonces empezaron a decir, no, perfecto, hay problemas, no pongamos la cara porque nos va a crear problemas. y eso generó... Pero ya Marcha Verde se diluyó. Lógico, porque la lógica de Marcha Verde es un grupo de gente del PRM, que habían ahí en la cabeza de eso, independientes, pero que eran antipeledeístas, que estaban en la dirección de Marcha Verde. Pero un apoyo de la sociedad en general. Claro. O sea, porque que no era solo, era mucho más que los partidos. No, claro, lo que pasa es que Marcha Verde era una expresión política que en principio la lanzan públicamente un sector, uno de carácter independiente, que estaban a través de un programa de televisión, uno que era de un partido, que estaba hasta en el comité central, y otro que era el jefe de frente de masa de uno de los partidos del PRM, que fue en el que se planteó esa propuesta, y eso se asume como iniciativa desde ahí. Pero caló en la ciudadanía, que fue lo importante en ese momento. Claro, porque los partidos lo asumieron como expresión político-social, y era la única actividad social de masa que tenía una trascendencia nacional, y de por ahí se encauzaba la lucha anti-PLD. Retomando entonces la pregunta ahora, entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Porque, quieras o no, la gente aquí, desde que llegan los tiempos de elecciones, ese es un tema de agenda, yo creo, desde el individuo más humilde, también comprado y piensan en eso, aunque no voten, escuchan, oyen las consignas, les llega toda esa propaganda que abruma muchas veces. ¿Qué ustedes van a hacer para, en esa coyuntura, tratar de concienciar a la gente? No, nosotros, desde el punto de vista de la coyuntura y consecuente con la visión del proyecto de Hermiri desde la izquierda, nosotros nuestra responsabilidad es orientar desde el punto de vista político a la necesidad de crear una respuesta política diferente, alternativa a este modelo neoliberal y a este sistema dentro del sistema capitalista. Esa es nuestra valoración. No hay posibilidad de articular ni de apoyar a una propuesta ni del sistema ni democrática entre paréntesis del sistema, porque ninguna de las propuestas que hay en el escenario nacional de derecha abierto, como es PRM, como son la gente de esos grupos que se dicen alternativos, no tienen una política de cuestionamiento en términos real del sistema y modelo. La lucha de ellos es anticorrupción, contra la impunidad, ahora su problema es contra la reelección en términos de figura, porque acá hay una reelección desde el punto de vista del modelo, o sea, que hay una reelección desde el punto de vista del sistema. El problema es que la lucha de ellos contra la reelección es contra Danilo Medina, o sea, pero es una actitud desnaturalizante, queriendo desconocer la esencia de lo que genera la crisis
política y social en la República Dominicana y eso desnaturaliza. Por tanto, nosotros como movimiento de izquierda no vamos a impulsar, no vamos a estimular a ningún grupo, ni nos vamos a ser parte responsable de formar un frente anti-PLD para que esos sean igualitos a los PLD, porque aquí hay un problema de concesión. Si tú te vas al PRM, el PRM te plantea un proyecto neoliberal igualito con el PLD, no tiene ningún tipo de alternativa. Y te lo plantean las luchas sociales. ¿Cuáles son las posiciones del PRM con relación al problema del aborto como partido, al problema internacional como partido? Ahí ni siquiera hay ideología, por eso hace tiempo que se eliminó en el PRM, que antes era un grupo, un partido socialdemócrata, ya es un grupo de busca puestos que hay ahí por diferentes sectores. En función del sector que controle ahí, así se reparten parte del botín del Estado, sean ayuntamientos, sea diputados, sea regidores, sea senadores, pero no hay una propuesta política alternativa de proyecto de enfrentar al PLD, porque eso en el fondo son la misma cosa. O sea, ustedes se van a abstener entonces de cualquier participación en este proceso. Sí, pero no lo vamos a hacer como una visión tradicional y esquemática y ideologicista. Lo vamos a hacer con un planteamiento político desde el punto de vista de una visión alternativa. Nosotros no somos... ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir un documento? Nosotros estamos evaluando la forma de hacer el anuncio de la propuesta, pero hay diferentes mecanismos de que lo estamos haciendo. Una forma de ello es esta forma que estamos planteando nosotros en la necesidad que en República Dominicana la izquierda, los sectores de izquierda debemos asumir la responsabilidad, el compromiso de hacer una propuesta política al pueblo, a la República Dominicana que la necesita. No hay, el país está huérfano de una propuesta alternativa. Y como no hay esa propuesta, lo que hay que es un matadero, una buscadera de puestos. Aquí no hay proyecto de sociedad, aquí lo que hay es un proyecto, un grupo de gente dirigiendo la estructura de Estado para hacerse rico, para crearse impunidad, para apoyar los intereses internacionales, pero no para defender los intereses de este país, de este pueblo, la independencia, la soberanía. Fíjate que aquí los niveles de pobreza lo que hace es que aumentan, aquí los niveles de desempleo es un tremendo, está alrededor de un 17 todavía. Pero el gobierno presenta unos números que dice que la economía está creciendo, que el desempleo... Claro que le está creciendo a un sector. Somos clase media. Clase media, claro que le está creciendo a ellos, bastante le está creciendo. Vamos a poner un punto ahí porque me están haciendo señas. Vamos a una pausa y retornamos en breve con este y otros temas de interés político. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Carlos Félix Cuello, dirigente del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, que es un movimiento que aboga porque se construya una alternativa política de izquierda, que plantee cambios en la sociedad dominicana, en la forma en que el Estado administra la economía, incluso en sus relaciones internacionales, entre otros temas de políticas públicas. Bueno, entonces, ustedes piensan que en este escenario lo mejor para la izquierda es plantear propuestas quizás con vista a futuro y no envolverse en esta campaña, en esta cosa que ese ruido suele como confundir mucho a la gente, ¿verdad? Claro, incluso aquí hay un sector de la población que dice que todo el mundo es igual desde el punto de vista político. Cuando tú ves un sector de izquierda participando de un bloque de la derecha, controlado con la derecha, y lo que va a buscar un puestecito de un cargo, la gente lo que dice, pues mire, esto es lo que están buscando un puesto, son más de lo mismo. Por unos personajes que hay que se siguen diciendo que son de izquierda, y luego dicen que son de izquierda convertidos a cristianos, pero tienen muchísimo puesto nosotros no tenemos un izquierdómetro en nuestra cabeza. Para ahora, medirlo. La práctica, exactamente. Ahora, la práctica es la madre de la verdad. Y aquí todo el mundo sabe, cuando se identifica con una identidad de izquierda, aquí hay gente que hasta eso le huyen. Y la parte que está ahí, aquí no hay ninguna propuesta política de izquierda de ninguno de esos sectores que están haciendo política en República Dominicana. Ahora bien, ¿tú piensas que es un buen momento para la izquierda, no solo dominicana, sino en el continente, porque ha habido algunos reveses? Recientemente hubo varios gobiernos que iban desde una izquierda moderada a una un poco más hacia la izquierda. Teníamos a Brasil con un gobierno de izquierda moderada. Por cierto, que era un gobierno extraño ese de Brasil, porque ese hombre, Bush padre le dio mucho piropo, Bush hijo, y se abrazó con Lula y todo eso. Y además hizo una práctica muy parecida a la que hacen los grandes países, con sus empresas. Pero bueno, el pobre Lula tiene problemas, ahora que están cobrando ese asunto. Entonces estuvo Correa, un hombre muy sensato, economista en Ecuador,
a quien lo sustituyó le ha desmontado todo lo que había como proyecto y además le ha hecho una especie de guerra. No en asuntos de corrupción, porque él no lo puede enseñar en eso, pero tiene unos procesos ahí para asuntos supuestamente de violación de derechos humanos, una persona, bueno. Tenemos el caso que está como más estable, es el caso de Uruguay, que ha seguido estable y tiene buenos números en la economía y estabilidad. Y Evo Morales, que va para posiblemente su cuarta reelección y ahora hasta Almagro lo apoya. ¿Por qué no te ríes? Hay que tener cuidado. No, porque Almagro era el más enemigo y ahora dice que no, que siempre está bien. Después que él consultó una cosa para allá en Europa. Bueno, de Nicaragua tuvo muchos problemas, pero ya más o menos estabilizado. Y Venezuela ya sabemos la situación en que está. Es una lucha muy fuerte que mantiene con sectores venezolanos que son de oposición. Pero una de cal y una de arena. En México, después de tantos años, ha ganado un izquierdista moderado, que es AMLO. Sí. ¿Ustedes piensan que es un buen momento para la izquierda en el continente o un poco está batiéndose en retirada en estos momentos? No, yo creo que es un buen momento y es importante los señalamientos que tú has hecho, porque los pueblos solo se dan cuenta lo que tienen cuando pierden su experiencia, su beneficio, sus posibilidades. No es un secreto para nadie que la sociedad donde está dirigida por sectores de izquierda, moderados, liberales o izquierdas más radicales, las condiciones de vida de los sectores paupérrimos, empobrecidos, prácticamente mejoran. Y hasta el sector, la gente más pobre, sí. Y hasta el sector de la burguesía, en sus diferentes niveles, financieros, comerciales, de servicios, también mejora. Y el elemento más importante de eso es Venezuela, donde uno de los sectores de mayor beneficio, independientemente de la política que se llevó en Venezuela, todavía actualmente el sector bancario de Venezuela. Ahora, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador y en Argentina, de manera específica, esos pueblos se están dando cuenta el error que cometieron al negarle la posibilidad de continuar esos proyectos locales para seguir satisfaciendo necesidades históricas que tienen 500 años en esos procesos, 200 años en esos pueblos. Y entonces, con sus particularidades, porque esos procesos son procesos de tipo legales, parlamentarios, no son transformaciones radicales. No son revoluciones. Y eso tiene muchas limitantes, eso es un elemento real, que de ahí que se agarran muchos grupos de izquierda para decir, no vamos a participar en procesos electorales, denaturalizando mucha experiencia de eso. Todo el mundo sabe que Lula, el movimiento de izquierda en el Brasil, se alió a derechas reaccionarias, a grupos y a los más ricos, y a ricos, a los más ricos, y a ricos para llegar al poder, con el error de no controlar el poder, ni transformar la estructura del poder, convivir con el poder, y a veces incluso esos sectores de la burguesía con más poder que el mismo sector que tenía la dirección del Estado. Se aprovecharon más que en otro gobierno. Exactamente. Aún así, Lula sacó más de 25 millones de pobres en el Brasil. Aún así. Pero cometió el error. Eso está en discusión. No, lo sacó desde el punto de vista estadístico, pero cometió el error. Yo las estadísticas del Estado yo las tomo con pinzas, porque es que el hecho que un Estado subsidia a la gente, no lo saca de la pobreza, es mi punto de vista. No, bueno, hay elementos que te permiten decir que esa persona o esa cantidad de personas no tiene la misma condición de vida que lo tenía 4 años atrás. Hay pero que eso es muy frágil, porque a la hora que el Estado entra en crisis, sea con ese otro gobierno, tiene que eliminar eso. Entonces, ahí está uno de los errores. Distinto a que la gente se le lleve a una situación que se genere ella misma su bienestar y ahí ya no va a depender del Estado. Ahí está uno de los problemas que hay que evaluarlo y que hay que superarlo. Pero ¿qué pasa? El problema de esos pueblos no solo ni siquiera son los gobiernos ni la burguesía locales. O sea, hay un proyecto internacional que está articulado a un problema regional y detrás de eso están los intereses de los sectores que dirigen a los Estados Unidos. Porque a Lula no lo tumbó ni que Moro, ni Temer. No, pero a Lula no lo tumbaron. Lula terminó su periodo y se fue para su prácticamente casa. A Lula lo jugaron a tal... tú dices después de salir de poder, porque claro, a él no lo tumbaron. No, pero le tumbaron el proyecto, le tumbaron a Dilma con un invento. Después de él, no le permitieron, cuando ya la realidad en el Brasil decía que si él participaba iba a ganar, abiertamente lo meten preso como de manera... Pero ¿qué te señalo yo? Y por eso es que yo tengo una visión crítica sobre Lula. La misma gente a la que él favoreció y él se alió, todos esos ricos que hicieron muchísimo dinero, hasta banqueros, uno de los más ricos del mundo, de los banqueros, esa misma gente
sirvió para que lo metieran preso. Correcto, por eso es que tú tienes que Entonces tener cuidado. él tuvo unos aliados extraños. Por eso es que tú tienes que tener cuidado cuando tú haces alianza política con grupos de la derecha. Tienes que tener cuidado porque es como los frentes. Cuando tú formas un frente y ese frente te lo controla la derecha, no te pongas el frente. Porque tú vas a llegar a un frente de manera momentánea, pero va a llegar un momento cuando tú estás enfrentando los intereses y estás afectando los intereses que a ti te van a entrar. Porque las clases no se suicidan y la lucha de clases están claramente ahí. Y los revolucionarios manejamos muy bien las contradicciones principales y secundarias en una lucha política. Entonces, eso fue un error que se dio en el Brasil. Esa situación también se produjo en el Ecuador. O sea, en el Ecuador, el grupo, que es un grupo liberal que se desarrolló en el Ecuador, su estructura no se desarrolló con una definición política e ideológica que tendiera a fortalecer los niveles de desarrollo político de la clase de los obreros, los campesinos, la clase media. Es un sector que repitió con una característica diferente, porque con algunos elementos de variedad, los elementos de Lula. Correa, en los 10 años que tuvo una dirección política y social, allá económica, que modificó las condiciones de vida de los trabajadores, de independencia de la sociedad del Ecuador. Le concedió reivindicaciones. Correctamente, pero tuvo un sector interno, que es lo que está fallando en el escenario político regional ahora, de gente que se involucran a proyectos políticos liberales, pero que se involucran no por una identidad ideológica de proyectos políticos, sino porque no caben en los proyectos de la derecha por un problema de identidad real. Y se involucran en esos proyectos porque son las alternativas, son lo nuevo, y creen que tú el que va ahí va con esa intención de proyecto nuevo, pero no es verdad. Y sale lo que este señor, Lenín Moreno, que es una negación de lo que es el proyecto. Lo mismo que en la Argentina. En la Argentina hay una tradición. Pues en Argentina la lucha política social de izquierda, liberal, el peronismo es fuerte, pero también hay sectores que son, como está pasando en Venezuela, que un grupo de izquierda luchan contra la izquierda por un problema de concesión. O sea, los troquistas, los leninistas, los peronistas, no hay comprensión en eso. Entonces, fueron capaces mejor de no votar por Cristina, por Arcioli, prefirieron que perdiera para que ganara este tipo Macri, y mira lo que está pasando en la Argentina. Aunque hay que decir que contrario a Rafael Correa, los Kirchner fueron muy corruptos. Hay muchas pruebas de corrupción. No lo de Lula, que le regalan un apartamento, sino de corrupción profunda. Hay un sector. De hecho, yo en una ocasión hablé con una dirigente y que era funcionaria de Cristina, y ella me decía, bueno, hay que convivir con eso, porque en Argentina eso es difícil. Sí, pero me lo admitió, no en público, pero no, es difícil. Déjame decirte lo siguiente. El que atenta, nosotros somos partidarios, el que juega con los recursos del pueblo, vía el Estado, y se le pone en la mano un cheque al Estado, nosotros somos partidarios, que con ese no se juegue. Eso no permite que lo meta preso y que uno no ese, porque tú tienes que dar ejemplo. Estilo China. Bueno, claro. O Corea del Norte, o Cuba. El que se le coge un dinero al Estado tiene su legislación. Nadie. Pueden haber locos, porque siempre hay muchos locos, pero esos locos saben para dónde van en su manicomio. Pero entonces, con los dineros del Estado no se juega, no importa la sociedad que sea. En esos países tienen sus características, manejan sus situaciones, pero lo importante de esto es que pierde ese proyecto, viene esto y mira el desastre que tiene. Entonces, pero hay que decir una cosa, sin ser abogado del diablo, que en este caso sería más que el diablo. Había una administración de la finanza muy irresponsable en Argentina, porque tú no puedes mantener una serie de subsidios interminables a cosas que en un momento va a tocar fondo. Es decir, tú no puedes mantener, por ejemplo, amplias zonas que no paguen electricidad. Por un ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso de Argentina, porque ahora tú tienes un Estado totalmente socialista que asume todo, muy bien, pero si no es así, tú no puedes simplemente dejar que haya gente que consuma a cambio de nada, porque te va a crear un déficit. No, tú tienes que manejar eso no puede ser eterno, eso es real. Ahora, ese país debe casi 70 mil millones de dólares otra vez, hipotecado otra vez, que eso es un desastre que tiene ese país, eso es penoso, pero esas son las realidades. Y el caso de Venezuela ni se diga, el caso de Bolivia es tremendo, porque ese país, de ser considerado uno de los segundos países más pobres de la área occidental, pues mire, es uno de los países que están considerados de los que más crece a nivel regional, incluyendo la República Dominicana. Ha tenido Dominicana, estabilidad. con un nivel de estabilidad y satisfacción de las necesidades de la gente increíble, con un nivel de industrialización. Hay un problema también respecto a eso. ¿Por qué regularmente los movimientos de izquierda en eso se parecen igual a la derecha?
cuando tienen unas administraciones que tienen apoyo popular, que se consideran exitosas, se quieren eternizar con una figura en el poder. No, la izquierda no. La izquierda tiene su concepción desde el punto de vista sobre de que la famosa reelección. En la izquierda no reelección, vamos a ver reelección o lo que sea. No, no, es que sino es que una persona se quede ahí. No, no, es que la izquierda tiene un proyecto. La izquierda, el liderazgo. Pero el proyecto descansa en una persona. No, es que el liderazgo no se improvisa. Y eso es una mentalidad de sectores de la derecha para decir, mira, no, que dure nada más 4 años, que dure 8 años. No, 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 usted tiene un proyecto de sociedad, porque la política no es un deporte. Lo único que vence por el tiempo es el deporte. Que hay deportes que tú no puedes pasar de 20 años, no puedes pasar de 35. Pues la política no, porque la política es un modelo de sociedad, un proyecto de sociedad donde para crearte un dirigente de un proyecto político, no importa que sea derecho o de izquierda, te tiene que durar 20 años, 15 años para formarte un dirigente. Entonces, las cabezas de las elecciones no se regalan, no se inventan. Y por eso Pero si una sociedad forma ese liderazgo, o sea, mucha gente que se preparan, porque ya 10 años, por ejemplo, en el poder, eso da para mucho, para formar a mucha gente, sí, para educarla. ¿Cómo es posible que no aparezca nadie? Entonces, cuando se muere ese, ya se... No, es que la izquierda es como los padres en una casa. Tú no puedes tener en tu familia, en tu papá, tu hijo, como va creciendo y se va desarrollando, tú no le puedes decir, tuyo, asume el papel de padre, que yo voy ahora en lo que tú estás ahí. No, porque eso es un problema de tipo biológico, natural. Los proyectos de izquierda tienen un objetivo, tienen una concesión. No puede, el liderazgo de un proyecto, tú no puedes decirle a Fidel Castro, por ejemplo, del punto que se lo plantean mucho, pero ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va qué? Pues yo no estoy haciendo deporte, estoy haciendo política. ¿Cómo va a renovarse el liderazgo de Fidel? Porque él tenga 60 años, decirle a uno que tenga 40, ven, coge tú la dirección política. No, la experiencia no se improvisa, los liderazgos no se... Chávez, con relación a Maduro está en el poder, haciendo lo que debe de hacer, pero Chávez no es Maduro desde el punto de vista del dominio, del liderazgo, no. Pero el proyecto de socialismo más exitoso que ha habido, o los dos que se convirtieron en potencia, fue la Unión Soviética primero y China. Ellos tienen un liderazgo más colectivo. No dejan una figura. Ahí hubo una figura, por ejemplo, de Mao, hasta que ya falleció, pero es más colectivo. Y ahí las cosas se hacen en base a planes, no una figura. No, a en el último Congreso del Partido Comunista le modificaron el estatuto para que él continuara porque ya no iba. Sí, pero tú verás que no pasa de, si dura son 3 o 4 periodos y ya. No, porque ellos tienen esos proyectos políticos. Ningún grupo de izquierda discute el problema de reelección, porque es una concesión de la derecha. La derecha... No, pero que ahí no hay elecciones, reelección no es, sino la no forma en que... No. Pero la forma en que eligen, que no es una elección popular. No, es lo contrario, es lo contrario. Los grupos de la derecha tienen sus mecanismos de legitimidad totalmente diferente de izquierda, totalmente diferente a la derecha. Porque, ¿cómo? Pero totalmente diferente. A Fidel no se ponía en la presidencia Fidel, el proceso de elección de Cuba es más complejo que cualquier proceso eleccional, porque eso pasa desde cualquier sector individual en Cuba, en el proceso de selección, hasta llegando a nivel nacional para votar. Sí, pero con un solo partido. Bueno, en el caso de Cuba sí. No importa porque eso es porque en Estados Unidos hay un partido. No, hay variedad. No, en Estados Unidos hay como 40 partidos, pero nada más hay 2 que se enfrentan más. Nosotros no puede pasar. Porque para tú pasar ya tienes que tener $200 millones mínimo. No, ok, eso es una debilidad del sistema. Pero tú ves, por ejemplo, España, con todas sus cosas que... Y la misma Francia, que inclusive es raro que un partido gane el 30%. Sí, pero tú sabes que en Francia, en España, tú sabes cómo es lo que hay. Ahí hay, en literatura, tantos partidos, por ahí nada más deciden 2 partidos. No, para formar gobierno tienen que en el Parlamento ponerse de acuerdo. Y en Italia también. Pero no tiene, es como aquí, ¿cuántos partidos hay aquí? Para aquí llegar, tiene que ponerse de acuerdo repartirnos hacia abajo. Si no, no llega ninguno. Por eso se ponen un tipo de cantidad de votación para llegar en la lógica de los diferentes partiditos. Aquí hay 30 partidos, que yo no sé cuántos ahora hay para la próxima elección. No, debe haber más, seguro. Pero de esos 30 nada más hay 2, no hay más nada. Los otros, ya uno que era, ya eso ni siquiera hay. Pero hay uno, con el tiempo hay uno que declina, sube otro. No, la burguesía lo sube cuando ve, dependiendo cómo está el reciclaje y la crisis, si no, no lo sube. No, y ellos mismos se desbaratan peleando internamente. Pero el problema, ves esa lucha que tienen ahora, el lío que le quieren meter a la República Dominicana ahora es de si se reelige Danilo o si no, si se modifica o no para reelegir a Danilo o no. En eso tienen este país como
como 7 meses discutiendo. Mientras tanto la No población... más, lleva más de un año. Entonces, Lo eso que pasa es es- que el PLD es el partido de gobierno y tú quieras o no, lo que ahí se decida afecta al resto de la, al resto de la colectividad, Bueno, eso, política y no política. bueno, eso depende los momentos de la táctica, depende de lo que tú estés buscando, qué es lo que hay en las correlaciones de fuerza. Por eso es que el que se ponen en un país a hacer política en base a reelección o no, oposición, la vida le da en la cara, porque después entonces lo frena, porque la política es un ente viviente, eso no es un invento, y que si yo quiero que tú vayas o que tú no vayas, eso, los acontecimientos políticos hay que manejarlo de otra forma, porque si no, el próximo acontecimiento coyuntural que venga, te va en la cara y tú te vas a quedar frito, porque tú asumiste otra conducta. Ese es el lío que hay en República Dominicana. Porque con relación a los grupos de izquierda, que es el problema, por ejemplo, que hay en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que queda? ¿Por qué Venezuela queda como proyecto? Que hemos discutido mucho eso. Ah, bueno, porque el proyecto de Venezuela se desarrolló, a pesar de que fue un proceso electoral, con una visión diferente a todos esos proyectos de Centroamérica, con la diferencia de Nicaragua que se puede discutir. Pero desde el punto de vista de la participación legal... Pero Uruguay ha sido muy exitoso y ha tenido alternancia. Sí, pero en Uruguay tiene una característica diferente, porque hay, en términos de proyectos, tú sabes que allá ya estaba hasta reformista, pues un frente con muchas características. Pero en el caso de Venezuela, que siempre se ha planteado el problema de Venezuela, Venezuela tiene una característica, que la madre de Sudamérica es Venezuela. O sea, Venezuela decide, recae, a pesar, para que tú veas cómo la cosa, a pesar de que Brasil se considera como persigue, un continente y una cuestión, la importancia que significa Venezuela para la región tiene más trascendencia que Brasil, que es más grande desde el punto de vista de territorio, y que hasta que México, por lo que implica en el área. Fíjate que incluso que lo que le generó un problema de diferencia a los norteamericanos, no a los sectores internos de Venezuela, porque ese no es el problema para Venezuela. El problema de Venezuela no los grupitos, los COPE, los ADECO, la Voluntad Popular y Primera Justicia que están ahí. El problema de Venezuela es los intereses norteamericanos. Pongamos un punto ahí, que tenemos que ir a la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de esa parte. ¿Qué podría pasar en Venezuela? Carlos Félix Cuello es un destacado dirigente de la izquierda, además de médico, es del movimiento Izquierda Revolucionaria, que apuesta porque se construya una alternativa de izquierda, política de izquierda en República Dominicana. Estamos hablando un poco del escenario del continente. Tú dices que en Venezuela el asunto que hay de enfrentamiento con el gobierno no procede internamente, sino No. que eso tiene que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Lógico, porque el problema de Venezuela es que la importancia geoestratégica que tiene Venezuela para la zona, por su, no solo por la ubicación geoestratégica, sino por su riqueza interna que tiene Venezuela de petróleo, de minerales, que inciden, en el caso del petróleo, el único país del mundo que tiene petróleo disponible para 200 años es Venezuela. Todos los demás países del mundo tienen petróleo para 25 años, para 10 años, para 40 años. El único que tiene hasta ahora determinado... Pero Rusia y Estados Unidos tienen unas reservas ninguno, extraordinarias. No, sí, pero en términos del tiempo, lo único que tienen esa cantidad de petróleo determinado es Venezuela, por un lado. Ahora, por el otro, en materia de oro, Venezuela acaba de ser certificada como el cuarto país del mundo. ¿Qué entidad la certificó? La certificó, no recuerdo ahora mismo quién es, pero la entidad que tiene que ver con la certificación del oro como mineral de intercambio y de importancia a nivel mundial. Y Venezuela acaba de ser certificada como el cuarto país del mundo con mayor reserva disponible de oro, que es incluso una de las alternativas que está recurriendo para conseguir divisas al problema que le tiene Estados Unidos con el bloqueo del problema del petróleo. Entonces, Venezuela, por eso Venezuela, tanto así es que Venezuela fue declarada en el 2015 por Obama como un país que ponía en peligro la seguridad de los intereses norteamericanos. Eso nada más Venezuela, en Estados Unidos se lo había planteado a Cuba. Después ningún tipo de país se lo había planteado porque los Estados Unidos tienen una visión tradicional, pero muy equivocada, que esta zona
Es el patio trasero son de ellos. exagerados a veces los norteamericanos. Esto es el patio trasero de ellos. Porque Y ¿qué peligro puede significarle Cuba a Estados Unidos? Bueno, eso generó que empezara en el 2015 entonces a adoptar política contra Venezuela para crearle dificultades en términos de los negocios, del problema del petróleo y todo eso, porque desde que llegó el proyecto de Bolívar que representó Chávez en el 99 en Venezuela, los norteamericanos, no el sector de la burguesía interna, que era una burguesía totalmente dependiente de la política norteamericana, desde que llegó en el 99, lo primero que hizo esa burguesía, los intereses norteamericanos con la burguesía criolla, fue hacerle un paro a Venezuela comercial y petrolero de 3 meses, que fue en el 2002, que fue el primer paro que le hicieron a Chávez del petróleo. Amén del golpe de Estado que le dan después de esos 3 meses. En esos 3 meses empezó el proyecto que apenas iniciaba a tener problemas de funcionabilidad. En un país donde tú inicias un proyecto de un modelo de sociedad totalmente diferente, que tú le pones 3 meses de paro comercial, financiero y económico, le genera un déficit de 16,000 millones de dólares, tú lo pones en jaque, más le da un golpe de Estado al presidente, iniciando un proceso. Oye, como de una vez lo enfrentan ese proyecto. ¿Por qué enfrentan ese proyecto? Bueno, porque ese modelo de sociedad modifica la parte principal de funcionamiento de ese país, que es su constitución en el 99, que genera una constitución diferente en función del proyecto que defiende Bolívar y que Chávez lo asume y lo identifica y que lo impulsa en Venezuela. Pues, ¿qué hace Chávez con su proyecto claro? Lo primero que hace Chávez es que a la clara trabaja para un modelo de sociedad en función de su proyecto originario de Bolívar. Y eso lo va trabajando en la parte ideológica, que eso fue uno de los elementos clave que impulsó Chávez. Y modificó todo, modificó desde los trabajos sociales con los trabajadores, con las Fuerzas Armadas, modificó la característica, el objetivo, la misión de las Fuerzas Armadas, articuló una visión de Fuerza Armada, porque no solo la definió como un ente aislado de la sociedad, sino que la articuló a los grupos sociales, a trabajadores, a campesinos, comunitarios, a tal punto que articuló una Fuerza Armada particular con una milicia popular de los venezolanos, que responde más a esta visión china de la guerra popular y de Vietnam, de la guerra popular prolongada. Articuló esa visión, ideologizó la lucha política en Venezuela y articuló ese proceso. Pero ¿qué hizo Chávez una vez? Todo el mundo conoce los cerros de Venezuela, que los cerros de las casas del Cantón, que generaron canciones y todo eso, miseria tremenda, un país que era la meca de exportación del petróleo. Mucha desigualdad social. Entonces, eso... Igual que Brasil, igual que aquí. Pero allá generó un problema de preocupación a tal punto que los grupos de poder de Estados Unidos empezaron a ver a Venezuela como un peligro para sus intereses. Todos los problemas que tiene Venezuela, ¿tú piensas que son provocados por esas presiones y medidas tomadas por Estados Unidos y otra potencia? No, los principales sí, pero hay elementos secundarios que no. ¿Cuál el problema tiene que ver con lo que está pasando hoy en Venezuela? Hasta el 2013, que Chávez muere, que ojo, cuya muerte está vinculada a una decisión de los Estados Unidos, pues ya estudios que han documentado, aunque todavía no se pueden demostrar. No es un poco fantasioso. No, eso es real. Porque tenía una enfermedad. No, la enfermedad de Chávez, una enfermedad determinada atípica. El cáncer de Chávez fue un cáncer identificado por 4 países en el mundo que lo mandaron a estudiar. Y el reporte coincidente de todo fue un cáncer atípico que no se tenía conocimiento de la ciencia en ese momento. Pero tú como médico sabes que mutan las enfermedades. No, es que Chávez viene... Si se pudiera hacer eso, provocarle a determinada persona... Sí, eso está demostrado. No hubiesen enemigos políticos. No, está demostrado que ya está de la tecnología desarrollada para provocar el cáncer. Aquí Jin-un hace tiempo que lo hubieran matado. No, porque eso no es lo loco, eso no es todo el mundo, eso no es así. O sea, eso no hay cosa. Chávez está... En algún momento se determinará qué tipo de cáncer. Pero bueno, dejemos eso que es una hipótesis que... No, eso es bueno, pero bien. Okay, lo que quiero que nos centremos es un poco... hay una situación en Venezuela... Hasta el 13 que muere Chávez. Las necesidades del pueblo venezolano, de trabajadores, de campesinos, de sectores sociales. Por ejemplo, la salud la recibe Chávez no solo privatizada, sino que
por la característica de Venezuela hay lugares que... O sea, hubo mejoría en servicios sociales, hubo política de justicia social. Ahora bien, la economía fue colapsando. No, bueno, fue colapsando por la siguiente razón. Es que el proyecto de la burguesía en Venezuela es uno de los sectores más racistas y más excluyentes que hay en Centroamérica y el Caribe. O sea, el racismo que hay en Estados Unidos, eso se expresa en Venezuela. En Venezuela incluso es un racismo tan grande que al moreno en Venezuela, cuando esa gente blanquito de sectores de la oligarquía venezolana lo ven, le dicen de todo, no lo toleran. ¿Y qué tiene que ver el racismo con una política económica? O la concesión, la concesión cuando usted tiene una mentalidad de desarrollo de un modelo de sociedades, de exclusión de sociedades, de estigmatizar sociedades, eso repercute en el modelo Pero que tú vas a traer. se supone que los servicios sociales que mejoraron no solo fueron para los morenos, sino para toda la población. Ah, no, es que ese sector no entiende eso. Justamente ese es el problema. El proyecto bolivariano y chavista en Venezuela es un proyecto de integración, un proyecto colectivo general que incluye a todo. Pero ese sector no comprendía que una persona procedente de indio, como es Chávez, su procedencia es indígena, allá en Chávez, dirigiera un país, dirigiera una sociedad como Venezuela. ¿Tú entiendes que había resentimiento? Claro que sí, bueno, pero ahora ¿sobrevive el proyecto bolivariano en las condiciones que está ahora? No, la historia está demostrando que sí que va a sobrevivir. ¿Por qué está demostrando? Porque eso no es un proyecto personal, eso no es un proyecto de Maduro, eso es un proyecto... No, pero es con Maduro, no importa que sea con Maduro o sin Maduro, yo no digo eso, digo es porque por las razones que fuere, y yo creo que se ha sido injusto en eso estoy de acuerdo, se le ha embargado por todas partes, no solo Estados Unidos, sino las grandes potencias europeas. Entonces, están cerrando cada vez más las posibilidades de poder tener acceso a mercados y a recursos. Y eso, la gente común y corriente, que muchas veces, como dicen en España, pasa de todo este asunto, si este de izquierda o de derecha, se harta y se va y se desencanta. Y no tiene culpa ahí, porque tú no puedes pedirle a una gente que asume ese sacrificio. Pero esa es la grandeza del pueblo venezolano. O sea, en un momento es que ese país está bloqueado, pero no bloqueado. O sea, ni siquiera Cuba ha recibido las medidas como la ha recibido Venezuela en términos de experiencia en los 60 años que tiene bloqueado. Porque en Venezuela, Europa negocia con Cuba y está metida allá metiendo dinero por donde quiera y invirtiendo de todo. Oriente negocia con Cuba, pero en Venezuela no. En Venezuela está bloqueado por donde quiera. ¿Qué determina que todavía ese proyecto esté y que siga y que va a continuar? Porque todavía se están dando cuenta. El mismo Trump acaba de decir que el problema de Venezuela hay que dejarlo como evoluciona. Él no le dio un boche a los otros porque le dijeron de que eso se está cayendo. En 24 horas resolvían. Usted me tomaron el pelo. En 24 resolvían y resuelve que eso lleva ya 6 meses. Eso es penoso lo que está pasando allá, porque lo que se le ve que se le hace a un pueblo, solo por el hecho de que no hay un modelo de sociedad que no está de acuerdo con otro. Pero es un problema, nadie está de acuerdo con el proyecto de Estados Unidos, pues es un problema de ustedes. No, los que se benefician de eso están de acuerdo. Pero ¿qué pasa? En el caso de Venezuela, la grandeza de ese país está que todavía ese pueblo, porque ahí es pueblo, ahí no hay que decir que dos gente, eso es pueblo ahí que ha asumido ese proyecto y se ha dado cuenta que el problema es que lo quieren embromar. Entonces han buscado toda la forma de tumbar ese proyecto, de desconocer ese proyecto y ese proyecto revolucionario chavita que lo encabeza Maduro, que por cierto le decían Mabruto, un hombre que no sabe ni hablar, un hombre que no ha ido a nada y ha sido capaz de conducir ese proyecto con todas las condiciones, haciéndolo a vida y por haber, para que 6 millones de familias que tiene ese país, que facilitan ellos a través de programas sociales, para que distribuir lo poco que puedan conseguir, con apoyo, porque eso es lo que no entiende Estados Unidos. Ya no estamos en 20 años atrás. Ya este país, este mundo está multipolarizado. Con todos los bloqueos que le han hecho a Venezuela, llegan alimentos, buscan la forma de que lleguen, y llegan alimentos a Venezuela. No, porque ya Estados Unidos no controla el mundo entero. No, llegan alimentos. De hecho, tú mencionaste Cuba. Cuba, el embargo fue muy relativo, porque los dos productos principales de Cuba son el tabaco, que tiene fama de ser muy fino, muy bueno, y el ron. Y para eso nunca hubo embargo en todos los mercados europeos y en Japón. Sí, pero ningún producto que tenga un 10% de materia prima norteamericana puede llegar a Cuba. ¿Tú sabes qué sí, pero que hacer? Eso no creo yo, porque Estados Unidos no es el único suplidor. No, pero en Europa incluso, ¿viste cómo es la cuestión? En Europa incluso la tecnología que tiene un 10% norteamericana no puede ser vendida en ninguna parte del mundo, aunque tenga un 90% de ellos.
Por eso incluso ahora, cuando estaba Fidel vivo, que compraron, y Chávez, que compraron muchos tomógrafos, muchas cuestiones vinculadas a Europa, y que se identificaron que había de esos equipos que tenían un 10% de la tecnología, le metieron un lío a los países europeos. Entonces, Bueno. en el fondo, ¿qué ha demostrado eso? Que el proyecto de Venezuela es un proyecto diferente, porque ahí hay que dar una conciencia social. O sea, tú un piensas proyecto que, político. que no se va a caer y No, que va a proseguir. y que va a Bueno, continuar. Y tenemos- está llegando al final del proceso, porque incluso todo el mundo sabe, en el único país del mundo donde agarran a una gente y lo ponen en cuenta y dice, yo soy el presidente, es en Venezuela. Pero hubo un loco que se declaró en Brasil y otro en Oh, Colombia claro, en también. función de eso. Le digo, bueno, pues, y en España también apareció. Qué raro uno. que aquí no ha aparecido uno. De nada aparece. Bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos Félix Cuello, un militante de la izquierda revolucionaria dominicana y que apoya el proceso que se está dando en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Teníamos pendiente que viniera el querido amigo Humberto Saera, pero se presentaron inconvenientes al parecer, porque como en otras ocasiones, queríamos hacer un debate precisamente sobre Venezuela con el doctor Carlos Félix Cuello, pero será en otra ocasión. Amigas, amigos, no se vayan ustedes, que hay más en Acento TV.